Como podéis imaginar por la duración del vídeo, lo vamos a hacer de manera esquemática, pero en este vídeo vamos a tratar de resumir los principales detalles o las principales claves para entender la realidad actual del conflicto entre Israel y Palestina. ¡Comenzamos! Lo dicho, lo que vamos a hacer es repasar aquellos detalles más significativos que nos van a ayudar a entender el contexto, que nos van a ayudar, pues a explicar un poquito de dónde viene, sobre todo de dónde viene el actual conflicto y perpetuo casi conflicto entre Israel y Palestina. Habrá muchos detalles que nos dejemos, podéis dejar en comentarios si queréis todo aquello que nos vayamos dejando o aquellos detalles que consideréis importantes también para darle aún más contexto a la historia. Básicamente vamos a intentar hacer entender, sobre todo desde el punto de vista político y de las diferentes guerras que se han sucedido en el último siglo, para tener, como digo, las claves, para ayudarnos a entender cómo hemos llegado hasta ahora, pero lo vamos a hacer, como digo, de una manera esquemática, es decir, que muchos de vosotros vais a echar de menos un punto de vista, o vais a echar de menos, o vais a pensar que esto está sesgado precisamente por ese intento de comentarlo desde la imparcialidad o de la manera esquemática que lo vamos a hacer. Vamos a ponernos a ello y, como digo, lo que echéis de menos lo podemos dejar en comentarios y, sobre todo, aquellos que queráis más detalles, pues no olvidéis repasar los comentarios, no sea que a medida que la gente vea este vídeo pues vaya añadiendo algunos detalles, oye, te has dejado este conflicto que hubo, aquello que pasó tal año, etcétera. Pero bueno, vamos a dar los detalles y, como digo, no nos vamos a ir muy lejos en el tiempo para hacerlo de manera esquemática, sino es que nos vamos a ir hasta la Primera Guerra Mundial, es decir, hace un poquito más de un siglo. Vamos a retroceder hasta ahí, podríamos, como podéis imaginar, retroceder muchísimo en el tiempo, porque estamos hablando de una zona geográfica, de un enclave bastante importante en Oriente Próximo, sobre todo bastante importante para las diferentes religiones, monoteístas. Podríamos hablar mucho de la importancia que tiene para cada una de ellas y lo importante que es ese enclave territorial. Esto lo vamos a obviar porque, como digo, se trata un poco de la clave política que hay detrás, ¿no? Y eso por eso vamos a hacerlo un poco más esquemático. Bueno, vámonos a la Primera Guerra Mundial, al inicio de la Primera Guerra Mundial. Ese territorio en el que ahora mismo encontramos Israel y Palestina estaba dominado, tenía su influencia el Imperio Otomano, para los que no suene tanto, es ese imperio que incluía, además de Turquía como la principal nación, como la principal potencia, otras regiones, como digo, llegando incluso hasta Oriente Próximo. Pero bueno, que sepamos eso, que estaba bajo la influencia del Imperio Otomano. La cuestión es que en esa Primera Guerra Mundial ya sabéis que se enfrentaron las potencias del eje como Alemania, en este caso Austria-Hungría, el Imperio Otomano, contra Francia, Reino Unido, Rusia, Unión Soviética al final de esta Primera Guerra Mundial, tras la Revolución Rusa. Bueno, no nos vamos a extender demasiado en eso. Lo importante es que con el final de esta Primera Guerra Mundial los perdedores sufrieron consecuencias. Podríamos dedicar vídeos y vídeos a hablar de las consecuencias que tuvo Alemania, pero en este caso nos vamos a centrar en el Imperio Otomano, un Imperio Otomano que directamente se disuelve. Es decir, empezamos a ver ya a Turquía a partir de esa Primera Guerra Mundial y, entre otras consecuencias, nos vamos al territorio que hoy nos ocupa, la zona de Oriente Próximo, la tierra del Jordán. Queda en manos entre Francia e Inglaterra, y en concreto es a Inglaterra, es al Reino Unido, el que acaba dominando, gestionando, influyendo en el territorio que nos ocupa, en ese territorio palestino y que con el futuro sería israelí, porque en este momento, en la Primera Guerra Mundial, no podemos hablar de un Estado de Israel, no podemos hablar de Israel como tal, como Estado, pero la zona, ¿vale?, queda básicamente bajo dominio de Reino Unido. Digamos que la situación es esta hasta que llegamos a la Segunda Guerra Mundial. En la Segunda Guerra Mundial, quien empieza fuerte es precisamente las potencias aliadas de Hitler, es decir, sobre todo Hitler, obviamente, la Alemania nazi e Italia. Y la guerra empieza bastante bien para ellos. Es obvio que fue la intervención de los Estados Unidos lo que cambia el curso de la historia. De nuevo, tampoco nos vamos a detener en la historia de la Segunda Guerra Mundial, sí nos vamos a detener en una jugada del Reino Unido en esta Segunda Guerra Mundial. El Reino Unido, bueno, pues igual que Francia, Estados Unidos, etcétera, buscaban el máximo de aliados posibles. Y en este caso, el Reino Unido habló con dos comunidades que había, pues obviamente presentes en el Reino Unido, pero obviamente alrededor del mundo. Por un lado tenías la comunidad árabe
Y en este caso, dentro de la comunidad árabe, tú como Reino Unido estabas ejerciendo una influencia primordial en este territorio palestino. Pues bien, uno de los compromisos que adquirió el Reino Unido fue precisamente tratar, después de esta Segunda Guerra Mundial, si le apoyaba al mundo árabe y le apoyaba y salía bien, y la Segunda Guerra Mundial la ganaban el Reino Unido y sus aliados, bueno, pues tratar de alguna manera de otorgar más autonomía e incluso la independencia a ese territorio que en ese momento pues, se reivindicaba como Palestina. El problema está en que al mismo tiempo pues la comunidad judía también era importante para vencer precisamente a la Alemania nazi. No hace falta explicar por qué la comunidad judía podía estar interesada en acabar con el nazismo. Dicho esto, el Reino Unido también hizo ciertos compromisos con la comunidad judía y relacionados con lo que para esta comunidad judía es Israel. Claro, al acabar la Segunda Guerra Mundial, digamos que todos los compromisos en el mismo sitio no se pueden cumplir. Claro, si yo te prometo más o menos lo mismo a dos personas diferentes, es un poco difícil de cumplir, pero lo que sí está claro es que la comunidad judía se fue asentando cada vez más en ese territorio. Ejemplo, en 1925 en ese territorio había 100.000 judíos por 765.000 palestinos. Unos años después, 15 años después, en 1940, todavía estamos, no ha acabado la Primera Guerra Mundial, la Segunda, perdón, estamos a medias. Bueno, pues en 1940 había 400.000 judíos por 1 millón de palestinos. Por tanto, estamos viendo cómo el porcentaje, por decirlo así, de presencia de judíos en el territorio va en aumento. Claro, esto lo único que te asegura es conflicto. Es una zona de conflicto, es en ese momento donde, más allá de esa historia antigua que no hemos explicado, es en ese momento de la historia reciente, del último siglo, cuando empiezan de verdad a repuntar los conflictos, especialmente, obviamente, entre la comunidad judía y la comunidad musulmana, cada una reivindicando algo que para ellos era legítimo. Y el Reino Unido, digámoslo así, por simplificarlo bastante, se desentiende un poco de ese territorio y es Naciones Unidas quien en ese momento, Naciones Unidas recién creada después de la Segunda Guerra Mundial, quien toma las riendas, vamos a decirlo así, de la situación. Toma las riendas y se pone a negociar con ambos bandos, con los palestinos y con los judíos que reclamaban que ahí debía estar el Estado de Israel. En 1948 se produce un hito bastante conocido, y es que en 1948 Naciones Unidas llega y le propone a ambas partes una división del territorio. Una división del territorio que oficializaría el Estado de Israel, la creación del Estado de Israel, y además pondría unas fronteras. Pondría unas fronteras dentro de ese territorio en el que una parte importante, vamos a decir, mitad y mitad por simplificarlo, ¿vale? En el mapa se ve mejor que no exactamente mitad y mitad, pero bueno, por simplificarlo. Que mitad sería para un Estado de Israel, que por cierto sería reconocido por la comunidad internacional, por tanto sería la primera vez que ya estaríamos hablando de Estado de Israel oficialmente, y la otra mitad que debería ser respetada para los palestinos. Esta división, esta propuesta, no sentó nada bien entre la comunidad palestina. ¿Por qué? Porque si aceptaban este trato de Naciones Unidas, lo que estaban haciendo era legitimando que lo que para ellos era un invasor se estaba quedando con la mitad del territorio, y encima la comunidad internacional reconocerían esa mitad del territorio como Estado de Israel. Por cierto, en Palestina no había ningunas ganas de reconocer el Estado de Israel. La cuestión es que a Israel ese mapa, ¿no? Esa propuesta, realmente le interesaba. ¿Por qué le interesaba? Hombre, más allá de que ese mapa de 1948 a la situación actual se parezca como un huevo a una castaña, realmente a Israel le interesaba porque suponía un cambio diferencial. Es que a partir de entonces la comunidad internacional te reconocía como Estado de Israel. Tú ya tenías un Estado de Israel. ¿Que tus pretensiones con los años sería invadir? Vale, pero en 1948 tendrías un Estado de Israel. Es evidente que en ese momento las Naciones Unidas lo único que te pedían es, hombre, vas a tener que respetar la otra mitad. La cuestión es que esa propuesta de Naciones Unidas no llegó a buen puerto. ¿Por qué? Porque una de las dos partes no quería que llegase a buen puerto. Pero, claro, la parte que sí que estaba a buenas con la propuesta de Naciones Unidas, que era Israel, decidió seguir adelante con esa propuesta de Naciones Unidas y sobre todo se benefició de ese reconocimiento de facto de Naciones Unidas y de la comunidad internacional de el Estado de Israel. Entonces,
Lo que tenemos en 1948 son unos palestinos bastante agraviados o que se sentían bastante agraviados por esa resolución de Naciones Unidas y una Israel y una comunidad judía que de repente veía como el avance que tenían en el territorio, ahora teniendo su propio Estado, el Estado de Israel, pues era obviamente muy avanzado, muy generoso. La reacción de Palestina, o mejor dicho, la reacción del mundo árabe ante lo que pensaban que era un gran agravio, no se dejó esperar. Ese mismo 1948 se produce la guerra árabe-israelí. Árabe-israelí porque lo que había enfrente de Israel era una coalición de 5 países árabes que precisamente luchaban contra Israel y que precisamente pues, no reconocían el Estado de Israel y que querían acabar con lo que para ellos era una injusticia. La cuestión es que Israel gana esa guerra árabe-israelí y las consecuencias para esa coalición árabe, más allá de, obviamente, la retirada de los países que estaban ayudando a la comunidad musulmana, a la comunidad palestina, era que Israel a través de esa guerra se había hecho con el 78% del territorio, es decir, era más de lo que le daba Naciones Unidas, por tanto en 1948 Naciones Unidas, por simplificar lo hemos dicho, te daba la mitad del territorio. Bueno, pues con esa guerra árabe-israelí la consecuencia de la derrota árabe es que Israel ya tenía controlado el 78% del territorio. Además, eso suponía otra cuestión también bastante, digámoslo así, agraviosa o digámoslo así, sí, es decir, pues la expulsión de 700.000 palestinos, que no encuentro la palabra para definir lo que en ese momento la comunidad árabe y especialmente los palestinos debieron sentir cuando, después de la resolución de Naciones Unidas, declaras la guerra, la pierdes y además de que te controlan el 78% del territorio, más de 700.000 palestinos, como consecuencia del tema del territorio, acaban expulsados de sus casas. La situación ya podemos ver que es totalmente tensa. Por cierto, en estas décadas también hay que decir que desde la comunidad occidental y especialmente en Estados Unidos se ve a Israel como un aliado, especialmente desde Estados Unidos. Dos motivos, hay muchos y como digo, os invito en comentarios a ir complementando lo que decimos en este vídeo, ¿no? Por un lado, tenemos el hecho de que de repente en Oriente Próximo, en Oriente Medio, puedes tener un aliado no musulmán, no árabe. Es decir, en aquellos momentos en los que no tengas una buena relación o no tengas, pues eso, una buena diplomacia con el mundo árabe, te acabas de encontrar con un estado reconocido por la comunidad internacional como no árabe. Por tanto, puedes tener un aliado siempre y cuando, pues eso, tus relaciones con el mundo árabe, como se ha visto en los últimos 30, 40 años, pues no sean buenas. Por otro lado, y por eso pongo especial énfasis en Estados Unidos, la comunidad judía que hay en Estados Unidos es muy importante y claro, si tú quieres ganar elecciones, si tú quieres respeto entre esa comunidad judía, pues hombre, ponerte del lado árabe, ponerte del lado palestino no sería la mejor estrategia. Por tanto, dos elementos que podéis complementar si queréis en comentarios. La cuestión es que vamos a dar un salto, vamos a llegar a 1967. En 1967 se produce la Guerra de los 6 días. La Guerra de los 6 días, básicamente, bueno, pues de nuevo, ¿no? Coalición árabe contra los israelíes, en este caso una coalición de la República Árabe Unida contra Israel, mismos motivos. Es decir, podríamos extendernos, pero no lo vamos a hacer, ya lo hemos dicho en este vídeo, no es el vídeo más detallado, sino que vamos esquemáticamente dibujando cómo hemos llegado hasta nuestros días. De nuevo, la historia se repite como en 1948, se produce la derrota árabe y las consecuencias vuelven a ser también en cuestión de territorio. Israel conquista el Sinaí, la Franja de Gaza, una parte de Cisjordania. Y es aquí donde ya tiene que intervenir Naciones Unidas. ¿Por qué? Porque Naciones Unidas en 1948 es verdad que había planteado un mapa que con la guerra árabe-israelí se había ido a tomar por saco ese mapa, pero Naciones Unidas aquí ya empieza a tomar parte y bueno, toma parte básicamente condenando lo que ya para ella era una ocupación. Naciones Unidas habla ya de ocupación del territorio. Esa condena, tanto la ocupación como la condena de Naciones Unidas, continúa a día de hoy. Digo las dos cosas para que sepamos cómo está la situación actual de ocupación por parte de Israel de ciertos territorios, pero a la vez una condena sine die de Naciones Unidas que, como podéis imaginar, pues tampoco trae unas consecuencias realmente importantes o trascendentales para Israel.
En ese momento, en 1967, también después de esta guerra y después de la intervención de Naciones Unidas con esta condena, las dos principales potencias, Unión Soviética y Estados Unidos, intervienen en el conflicto. Como hemos dicho, Estados Unidos sobre todo poniéndose del lado de Israel. ¿Qué pasa con la Unión Soviética? Lo mismo que pasaba en el resto de conflictos regionales en la Guerra Fría. Si tú te pones con uno, yo me pongo con el otro. Y la Unión Soviética, digamos que no es que fuese un súper aliado directo y continuo de los palestinos, pero sí que es verdad que ni que sea por contraposición a Estados Unidos, estuvo más cerca siempre de los palestinos que de Israel. Nada, 6 años después de esta guerra de los 6 días llega la guerra del Yom Kippur, ya sabéis, una de las festividades judías por excelencia. En esa festividad los árabes aprovecharon para atacar, pues como digo, en plena festividad judía. Hubo una coalición entre Egipto y Siria que básicamente lo que hizo en ese Yom Kippur, el 6 de octubre de 1973, fue lanzar un ataque sorpresa, pues sobre todo al ser en plena festividad, pues pensaban que si habían perdido las guerras anteriores, como mínimo un ataque sorpresa les daría cierta ventaja en esa guerra del Yom Kippur. La cuestión es que esta guerra, ¿cómo termina? No es tanto una victoria de Israel, ¿cómo termina esta guerra? Sino un sorprendente sobre todo para el mundo árabe, pacto entre Israel y Egipto. Egipto y Israel, que luego se demostraría que detrás de esa firma de paz había ciertos intereses y había ciertas concesiones, pero sorprendió muchísimo al mundo árabe que vio a Egipto como un traidor a la causa que había llevado a esa guerra y a esa lucha que llevaba ya décadas instalada en Palestina. Bueno, pues Egipto e Israel firman una paz que, pues como digo, irritó a los árabes más radicales. Obviamente podéis buscar más información precisamente sobre esa guerra del Yom Kippur y sobre esa paz que llegaron israelíes y egipcios, que obviamente no fue para nada positiva para los palestinos, porque básicamente lo que hacía era que la principal potencia que estaba ayudando a ese enfrentamiento contra Israel, pues se estaba retirando de ese conflicto. Digamos que estos que hemos explicado son las principales guerras abiertas que ha habido entre Israel y Palestina, pero lo que podéis también intuir es que precisamente con la ocupación que ha habido y con la poca ayuda internacional que le ha podido llegar a Palestina, el conflicto está descompensado. Y sobre todo el conflicto no ha acabado. Sobre todo desde en el siglo XXI, finales de los 90, principios de los 2000, sobre todo, estamos viendo, como digo, cada vez un conflicto más desigual, más colonización por parte de Israel, fuerzas militares y armadas muy descompensadas. Por ejemplo, pensemos que los principales ataques en este siglo XXI por parte de Palestina los hemos visto a través de las intifadas, que básicamente son ataques o bien de lo que llamaríamos guerrilla, ataques caseros, por decirlo así. Y además tenemos también que dentro del mundo palestino, si no fuese ya evidente esta descompensación, o si no fuese ya un problema, la simple descompensación, vemos cierta división en, por ejemplo, una Cisjordania, donde tiene una mayor influencia la parte más política, la Autoridad Nacional Palestina, mientras que tenemos en la zona de Gaza una influencia mayor del brazo más armado o más radical como es Hamas. En 2002 también tenemos algo que comentar, ¿no? Y son esos bloqueos, que son los controles fronterizos que lo que hicieron por parte de Israel fue complicar aún más la situación entre las diferentes regiones palestinas y sobre todo en la conexión entre Palestina y el mundo árabe. Debemos recordar también la construcción del muro en Cisjordania, también criticado por Naciones Unidas, criticado también por una parte importante de la comunidad internacional, pero que, como decimos, se queda aquí, se queda en esa condena. Ni que decir tiene también que la llegada de Donald Trump en 2016 a la presidencia de la Casa Blanca también tuvo su impacto en el conflicto más que árabe-israelí, palestino-israelí, como por ejemplo 2018, cuando Estados Unidos decide que la embajada de los Estados Unidos en Israel pasaría de Tel Aviv a Jerusalén. Jerusalén, ciudad santa y ciudad muy importante, obviamente para los judíos, pero también para el resto de religiones, como por ejemplo la religión musulmana. Con la salida de Donald Trump, pues simplemente con la derrota en las elecciones de Donald Trump, con la llegada de Joe Biden,
la situación no se ha revertido tanto como esperaba el mundo árabe en un primer momento. No es tan rápido el cambio en este sentido como esperaban desde el mundo árabe. Y como digo, hemos llegado, digámoslo así, al día de hoy. Sé que a muchos, a pesar de que llevamos 20 minutos, a algunos se os estará quedando corto este vídeo para explicar la historia del conflicto entre Israel y Palestina en los últimos 100 años, pero es que queríamos hacer esto, queríamos hacerlo de forma esquemática y obviamente pues todas las críticas, obviamente, pero con comprensión de que lo hemos intentado hacer de forma esquemática y sobre todo datos adicionales que queráis compartir, pues lo podéis dejar en comentarios. Y obviamente otra forma también de decir si este resumen os ha gustado o no es darle like o incluso dislike si no os ha gustado a este resumen, y obviamente os invitamos a que os suscribáis al canal para ver más vídeos como este y por supuesto si queréis contenido en exclusiva, ya sabéis, haceros mecenas de Simple Política en patreon.com/simplepolítica. Nos despedimos ya, nos vemos en el siguiente vídeo. Un saludo.